¿verdad? En ese sentido. Entonces, regresé aquí porque tenía que darle grabar. Bueno, me había olvidado. Sí, sí. Entonces, aquí en esta parte, eso es la inversa de una razón. Está la razón y está la razón inversa. Que la razón es que el antecedente se vuelve consecuente y el consecuente se vuelve antecedente. Viéndolo aquí como fracción, aquí tengo 2 sobre 3 y la inversa sería 3 sobre 2. Le doy vuelta nada más. Ahora, ¿qué más tendría que recordar yo? Tendría que recordar esto. Que yo puedo tener 3 es a 4, puedo tener 15 es a 6, 12 es a 20, 10 es a 4, 9 es a 12. Pero yo tengo que ver cuál de ellas van a ser iguales, ¿verdad? ¿Cuál de ellas van a ser iguales? Entonces, para eso hay un término que tengo que manejar bastante, que es el de proporcionalidad o la constante de proporcionalidad. No sé si recuerda usted eso, ¿verdad? Donde acá lo que hicimos, por ejemplo, acá era 3, 4. Una fracción equivalente a 3 cuartos sería 6 es a 8, porque 3 es a 4 va a ser lo mismo que 6 es a 8. ¿Por qué? Porque aquí multipliqué por 2 para que me diera 6 y por 2 para que me diera 8. 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. Entonces, Sí. si yo ya recuerdo que yo teniendo una razón y al multiplicar los dos números de esa razón por el mismo número, entonces me va a dar una razón igual o equivalente, ¿verdad? Me va a dar una razón igual o equivalente. ¿Y eso cómo lo podemos manejar nosotros? De esta manera. Una razón no cambia si sus dos términos se multiplican por un mismo número diferente de cero. Es decir, A es a B es igual a A por N es a B por N, donde N es diferente de cero, ¿verdad? Entonces, si yo en el examen o en la prueba le llevo a preguntar si 3 cuartos es igual a 6 octavos, ¿qué me diría usted? Si yo le digo 3 cuartos es igual, 3 es a 4 es igual a 6 es a 8. ¿Qué me tendría que responder? A 4. Pero si mi pregunta es si son iguales, ¿qué me diría? ¿Me diría sí o me diría no? Si 3 es a No. 4 es igual que 6 es a 8. No. Ok. En este caso, como estamos hablando de razones, yo tengo que responder que sí. Sí son lo mismo, ¿verdad? Sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque para que me diera 6 a 8, multipliqué a ambos por 2. 3 por 2 y 4 por 2, ¿verdad? Entonces, los números son distintos, pero mantienen la misma razón. ¿Por qué? Si yo divido 3 entre 4, me da 0.75. Si divido 6 entre 8, también me da 0.75. Y si yo divido 9 entre 12, también me da 0.75. Entonces la razón sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo veo este patrón, por ejemplo, en el segundo grupo, tengo 5 es a 2 y que acá tengo 10 es a 4. Prácticamente, ¿qué hicimos ahí? Multiplicamos por 2. No sé si lo distingue. 5 por 2, Sí, 10, sí. 2 por 2, 4, ¿verdad? Y aquí, ¿por cuánto multiplicamos? Por 3. 5 por 3, 15, 2 por 3, 6. Acá multiplicamos por 4. 5 por 4, 20, 2 por 4, 8. Entonces, si yo divido 10 entre 4, es 2.5. Si divido 15 entre 6, si divido 15 entre 6, también es 2.5, Sí. ¿verdad? Entonces, la razón se mantiene. ¿Qué me tengo que fijar yo? Si el número que me dan aquí, tengo esta igualdad, nada más esta igualdad de acá. Voy a rayar aquí. Tengo nada más esta igualdad de acá. Y yo veo que en estos, prácticamente lo que hice que fue multiplicar el primero y el segundo, lo multiplicamos por 2. 5 por 2, 10, 2 por 2, 4. Entonces, ¿cómo lo multiplicamos por 2?
Entonces, quiere decir que son iguales. La razón se mantiene, ¿verdad? Ojo, viéndolo así como un número normal, nosotros podemos decir que no son iguales. 5 nunca va a ser igual a 10, 2 nunca va a ser igual a 4. Pero nosotros estamos hablando de razones. Lo que se está evaluando aquí es que al dividir 5 entre 2, me quede lo mismo que si yo divido 10 entre 4, ¿verdad? Entonces ahí puedo decir Sí, que una razón es igual, que esas dos razones son iguales. No sé si se alcanza a entender eso. sí, sí, profe, lo ¿Sí? mismo. Ok. Sí. Cintia, bienvenida. No la había visto. Ok. Ahora veamos otro concepto que yo tengo que recordar para el momento de la prueba. Vamos a borrar esto primero. Ok. Aquí, cuando me habla de razones en su mínima expresión, ¿qué será eso? Bien, esto es tan sencillo como simplificar esto. ¿Y cómo simplifico? Simplificar es ir sacando mitad. Mitad de 20, mitad de 28, mitad de 10, mitad de 17, de 14, perdón, ya está, ya ahora sí. Vamos a hacer ese ejercicio de ahí. 20 y 28, acá. Entonces, yo lo que tengo que lograr ahí es simplificarlo, llevarlo a su mínima expresión. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ir sacando mitad. Mitad de 20, 10. Mitad de 28, 14. Mitad de 10, 5. 7. Ajá, y mitad 7. ¿Ok? Ya de ahí yo no puedo seguir haciendo nada. ¿Por qué? Porque 5 y 7 ambos son números primos. Entonces ya no puedo seguir haciendo nada más. Pero ya llevé esta a su mínima expresión. Sí, sí. Vea, sale más fácil hacerlo de este modo, hacerlo así, que dividir entre 4. Yo puedo hacerlo directamente dividir entre 4, pero es porque ya sé que 20 y 28 lo puedo dividir entre 4, pero a veces no es tan sencillo verlo. Entonces es mejor hacerlo así. Escribirlo como una fracción porque una razón, que es esto cuando tiene estos dos puntos, también lo puede escribir como una fracción. Entonces al escribirlo como una fracción, ya sé que tengo que simplificar numerador y denominador, ¿verdad? Ujú. Ahora, esto es parte del examen, de la prueba, perdón, de la prueba del domingo. Ahora, Ujú. sí, sigamos acá. Sigamos acá. Dice proporciones, término de una proporción y propiedad fundamental de las proporciones. Ok, veamos esta parte. Todo lo que está con ese librito ahí es lo que más yo tengo que recordar al momento de estar estudiando este tema. Dice, una proporción es la igualdad de dos razones. La proporción se escribe A es a B, lo que C es a D. Así se lee. Cuando tengo A dos puntos igual a C dos puntos D, se lee A es a B, lo que C es a D, ¿verdad? A es a B, lo que C es a D. Así se lee esta parte de aquí, ¿verdad? Así Ajá. se lee esta parte de aquí. Ya no solo estoy viendo razones, ahora estoy viendo proporciones, ¿verdad? Razones solo es esta parte. Proporciones es todo. Proporciones todo esto. Entonces, prácticamente una proporción que es la igualdad de dos razones. ¿Sí? Una proporción es la igualdad de dos razones. Ahora, dice que también, y esto le va a servir bastante porque hay libros que no lo usan con ese signo igual, sino que lo usan con estos dos puntos dobles, con esto. Y es lo mismo, Sí, sí. ¿verdad? Es lo mismo, se lee igual. Y también, al igual que las razones, que yo las puedo escribir como una fracción, una proporción también la puedo escribir como una fracción. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Yo puedo hacer esto que está escrito acá abajo. Puedo escribirlo
puede escribirlo de esta forma. En general, A es a B como C es a D, se puede escribir como A sobre B igual a C sobre D, que multiplicando por B por D ambos lados se obtiene A por D, B por C, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que yo puedo multiplicar cruzado y voy a obtener como resultado esto, ¿verdad? Puedo multiplicar cruzado y voy a obtener eso de resultado. Ahora, también nos dice esa parte que está subrayada ahí que puedo hacerlo al contrario. En vez de tener esto, puede que me den esto y yo lo puedo escribir así. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando me convenga. ¿De qué va a depender? De lo que me pidan. Hay ejercicios donde me va a pedir que lo escriba como proporción. Hay ejercicios que me va a pedir que lo escriba como fracción. Entonces yo ya sé, porque la teoría me dice cómo hacerlo, entonces va a ser más fácil, ¿verdad? Vamos a ir aquí entonces. Dice, los números A y D se llaman extremos y los números B y C se llaman medios, ¿verdad? Entonces, este de aquí, este y este se llaman extremos y este se llaman medios, ¿verdad? Se llaman medios. Ahora, va a haber ejercicios donde me va a pedir que encuentre los medios, van a haber ejercicios donde me va a pedir que encuentre los extremos. Por ejemplo, en este ejercicio que nosotros vemos acá, me dice, encuentra el valor X en la proporción 3 es a 4, lo que 21 es a X. No sabemos cuánto vale X, pero sí sabemos que yo puedo multiplicar los medios y puedo multiplicar los extremos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los medios? Son estos dos. ¿Quiénes son los extremos? Son estos dos. Entonces, entre ellos los puedo multiplicar. Y la igualdad se cumple. ¿Por qué? Esta es una propiedad. ¿De dónde me saqué eso? De aquí. ¿Verdad? Estamos aplicando nada más la teoría que está escrita ahí. Entonces, tengo 7x igual a 4 por 21. Multiplico 4 por 21, me da 84. Esto que yo tengo ahí es una ecuación lineal. Recuerden, es una ecuación lineal. El tema del parcial pasado. Entonces, despejo para x y me queda 84 entre 7. Ojo, aquí me da 12 porque este 7 pasa a dividir. Y me queda 84 sobre 7. ¿Y cuánto es 84 entre 7? 12. ¿Verdad? 84 entre 7 me da igual a 12. Entonces, es resolver una ecuación lineal nada más. En el caso de que me pida que encuentre el valor de x que cumple la condición. ¿Verdad? Entonces, veamos a ver si eso es cierto. Ok, si x es 12. Aquí, viendo estos números, me puedo dar cuenta que ¿qué se hizo exactamente para que me diera 12 y 21? Multiplicamos por 3. 7 por 3, 21. 4 por 3, 12. ¿Verdad? 7 por 3, 21. 4 por 3, 12. Entonces lo que se hizo ahí fue multiplicar por 3. Y como se multiplicó por 3 ambos números y el resultado coincide, que aquí me da 21, que aquí me da 12, quiere decir que es correcto el valor que encontré. ¿Verdad? Quiere decir que está bien el valor que encontré. Ok. Veamos entonces. Este tipo de ejercicios son iguales, ¿verdad? Este tipo de ejercicios son iguales. Entonces, en este caso, ¿qué tendría que hacer yo? En este caso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar 3 por 14 y 7 por x y igualarlos, ¿verdad? Tendría que hacer 14 por 3 y eso sería igual a 7 por x.
Después tendría que despejar porque 14 por 3 es 42. Me queda 42 igual a 7x. ¿Qué tengo que hacer después? Despejar para x. Y nos queda 42 entre 7. Nos queda 42 entre 7 igual a x. ¿Y cuánto es 42 entre 7? 42 entre 7 es 6. Entonces 6 es igual a x. ¿Verdad? Quiere decir que este valor aquí es 6. 6x. Solo 6, no 6x, es 6. Solo 6. ¿Sí? Ahora, veamos a ver si tiene razón. Si yo multiplico por 2 el 7, me da 14. Está bien. Y si multiplico por 2 el 3, me da 6. Entonces quiere decir que sí. Esa proporción tiene sentido. ¿Verdad? Esa proporción de ahí tiene sentido. Ok, así se resuelven ese tipo de ejercicios. En el caso cuando me pide X, ¿verdad? Me da una proporción y me pide que encuentre el valor de X, se resuelve de esa forma. Ok, entonces pasemos de nuevo. Vamos a ir más abajo todavía. Acá. Aplicaciones de las proporciones. Veamos. Todo lo que nosotros veamos en matemáticas tiene su razón de ser. ¿Verdad? Generalmente nosotros aprendemos matemáticas para desarrollar la parte lógica de su cerebro. Para que usted resuelva problemas de una manera más fácil. Es el objetivo de enseñar matemáticas y de que ustedes aprendan matemáticas. ¿Verdad? Ahí me preguntaba, ¿y para qué sirve la matemática? Bueno, sirve para eso. Entonces, dice este ejercicio, la bandera de las Naciones Unidas tiene la forma de un rectángulo. La razón de la medida del ancho a lo largo es 2 es a 3. Si el ancho mide 36 centímetros, ¿cuánto mide el largo? ¿Verdad? Eso es lo que me pide. Entonces, la manera de plantearlo es plantearlo como una proporción. ¿Por qué como una proporción? Porque tengo tres números. Aquí tengo tres números. ¿Y cuáles son esos tres números? Tengo estos dos, que es una razón, y tengo este. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que escribirlo de esta forma. Tengo que escribirlo como 2 es a 3, lo que 36 es a, no sabemos. ¿Verdad? No sabemos a qué es igual. ¿Por qué lo planteo así? Porque uno de los datos me lo da en forma de razón. Entonces, este 36 también lo tengo que escribir en forma de razón. ¿Por qué? Porque si no, no había forma de resolver ese ejercicio. Entonces, aplicando lo que sabemos de proporciones, puedo resolver mejor este ejercicio. ¿Y cómo haría esto? Bien, multiplico los extremos con los extremos y los medios con los medios. Y me quedaría 2x igual a 36 por 3. ¿Y cuánto es 36 por 3? Es 108. ¿Verdad? Es 108. Ahora tengo que hacer despejar para x igual a 108 entre 2, que es lo que está aquí. Y yo haciéndolo aquí está. ¿Verdad? X igual a 108 entre 2. ¿Verdad? Ahora, el paso que no estaba era este pasito de acá, ¿verdad? Entonces, 108 entre 2, ¿cuánto es? 54. Quiere decir que este mide 54, ¿verdad? Este mide 54. No sé si se entendió ese ejercicio. Sí. Sí. Entonces, así se resuelve cuando yo tengo que aplicar las proporciones. Ok, ese es un ejemplo. Ahora vamos a ver este otro ejemplo.
igual tengo que aplicar las proporciones, ¿verdad? Me dice, el aire se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno. Contiene también un bajo porcentaje de otros gases. La razón del volumen de nitrógeno al de oxígeno en el aire es de aproximadamente 4:1. ¿Cuántos litros de nitrógeno hay en 20 litros de aire? Eso es lo que me pregunta. ¿Cuántos litros de nitrógeno hay en 20 litros de aire? Entonces, la proporción que yo tengo es de 4:5 veces de aire. Por lo tanto, 20 es igual a 4:5, ¿verdad? Eso es lo que tengo. Aproximadamente 16 litros de nitrógeno. Ok. Pero si usted ve, eso no es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros vamos a aplicar la teoría de razones y proporciones. Entonces, nosotros planteamos mejor de esta forma. Creo que está más fácil de entender aquí. Donde X, ¿qué es? X son los litros de nitrógeno, ¿verdad? Y 20 menos X son los litros de oxígeno. Entonces, esta es la proporción que yo tengo, ¿verdad? Veamos. Si yo sé que el valor total son 20 litros, el valor total que yo tengo son 20 litros. Y sé que X es la cantidad de nitrógeno. Eso es lo que yo sé. X es la cantidad de nitrógeno. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad de oxígeno? 20, porque es el total, menos X, que es la cantidad de nitrógeno. No sé si se entendió esa parte. Digamos, usted tiene 20 lempiras y regaló cierta cantidad. No sabe cuánto es esa cantidad. ¿Cómo sabría usted cuánto regaló? Bueno, a los 20 que tenía, le resta la cantidad que regaló. Entonces ahí usted va a tener una idea de cuánto es. Entonces, si ya O sea sabemos que, cuánto es X, entonces si o X sea es que ahí lo que 5. tenemos que calcular por la X. Ajá, correcto. Entonces, ¿por qué le hago bastante énfasis en eso? Porque algunos podrían pensar que no hacer 20 menos X, sino que X menos 20, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si lo vemos con el ejemplo de regalar, digamos que X vale 5. Entonces, 5 es lo que yo regalé. ¿Cuánto me queda de dinero? 20 menos 5. 20 menos 5 es 15. 15. ¿Verdad? Tiene sentido. A que yo diga 5 menos 20. 5 menos 20, hablando de dinero, no lo puedo hacer porque a 5 lempiras le quito 20 lempiras, no se No puede. se puede. Quedo debiendo 15, ¿verdad? Entonces, no se puede. Entonces, por eso, esta parte, ¿verdad? De hacer 20 menos X. Ahora ya de aquí va 4, aquí va 1, aquí va por X. ¿Por qué? Porque multipliqué, ¿verdad? Este por este y este por este. Si yo multiplico X por 1, 1 por X. Acá está. Si multiplico 4 por 20 menos X, aquí está. ¿Verdad? Multipliqué este por este por este. Los extremos por los extremos, los medios por los medios. Los extremos son este, y los medios son este y este. ¿Verdad? Entonces lo que hicimos ahí fue multiplicar. Y ya de aquí lo que me resta, ¿qué es? Lo que me resta es resolver esa ecuación. 4 por 20, 80. 4 por negativo X, negativo 4X. Y 1 por X, X. Despejo para X. Ahí lo que hace falta es nada más un paso. Esta X pasa para acá y este 80 pasa para acá. Y entonces me queda 5X igual a 80. X igual a 80 entre 5 y X igual a 16. Entonces, ¿cuántos litros de nitrógeno hay? En 20 litros de aire, 16. Hay 16 litros de nitrógeno. Entonces, el aire que nosotros respiramos, la mayoría de lo que hay es nitrógeno. Nosotros nos quedamos con el oxígeno, pero en realidad el aire lo que tiene es nitrógeno, ¿verdad?
Bien. Entonces, vamos. Esa es una aplicación. Ejercicios como estos le pueden venir en el examen, ¿verdad? En el examen, en la prueba. Entonces, veamos acá. Dice, un campesino se tarda 5 días en sembrar 2 manzanas de milpa, maíz. ¿Cuántos días se tarda en sembrar 6 manzanas? ¿Será cierto eso? ¿Que un campesino se puede tardar eso? No, ¿O será exagerado? eso solo es como un aproximado más o menos, pero no tarda 5 días en sembrar 2 manzanas de milpa. ¿Se tardará más o se tardará menos? Menos. Menos. Dice, un campesino se tarda 5 días en sembrar 2 manzanas de milpa. ¿Cuántos días se tardará en sembrar 6 manzanas? Entonces, ¿cómo lo planteo yo? Ok, lo planteo de la siguiente forma. Se tarda 5 días en sembrar 2 manzanas. Y esto lo tengo que igualar a ¿cuánto? Se tarda X días en sembrar 6 manzanas. Aquí ya más o menos yo tengo una idea. ¿Cuánto esa X tiene que ser mayor o menor que 5? ¿Qué dice usted? Cintia, ¿qué dice usted? ¿Esa X será mayor o menor que 5? Según lo que estamos viendo aquí, ¿usted qué dice? ¿Esta X de acá va a ser mayor o menor que 5? Sería 5/2, profe. Ajá, lo puedo escribir como 5/2 o me voy directamente a como hicimos el ejercicio de arriba, que es multiplicar los extremos por los extremos y los medios por los medios, ¿verdad? 5 por 6, 30 y 2 por X, 2X. Despejo para X y me queda 30 sobre 2 igual a X y 30 sobre 2 igual a 15. Quiere decir que X es igual a 15 X. Entonces, ¿cuántos días se va a tardar? 15 días 15 días. en sembrar 6 manzanas. Se va a tardar el triple, tiene lógica, ¿no? Porque es el triple de manzanas, entonces se va a tardar el triple de días. Entonces, así se resuelven estos ejercicios. Siempre, siempre lo primero es plantearlo como proporción. Si no lo planteo como proporción, no puedo resolverlos. ¿Verdad? Bien. Sigamos entonces con esta parte. Sigamos acá. Ahora vamos ya que vimos proporciones, ya que vimos razones, ahora vamos con proporcionalidad. Tiene que ver con proporciones, ¿verdad? Pero es una propiedad, la proporcionalidad. Y existen 2 tipos de proporcionalidad. Proporcionalidad directa y proporcionalidad indirecta, ¿verdad? Y me dice, observe la relación de las 2 cantidades en cada uno de los siguientes casos. La cantidad de agua y la profundidad de agua del recipiente. Entonces, esta medida que está acá se lee decilitros. Estos son centímetros y esto es decilitros, ¿verdad? Entonces, si tengo un decilitro, la profundidad es 5 centímetros. Si tengo 2 decilitros, la profundidad es 10 centímetros. Si tengo 3 decilitros, la profundidad es 15 centímetros. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación puedo escribir ahí? ¿Qué relación escribirían ustedes ahí? Cintia, ¿qué relación escribiría ahí? Vamos a ver. La relación más clara que puedo escribir yo sería esta. ¿Verdad? Sería 1 es a 5.
¿verdad? Porque un decilitro, 5 centímetros. 2 decilitros, 10 centímetros. 3 decilitros, 15 centímetros. 4 decilitros, 20 centímetros. Por cada decilitro de agua que yo eche, va aumentando 5 centímetros. Entonces puedo decir que la proporción que tengo es, la razón que tengo, perdón, es 1:5. ¿Verdad? Lo puedo escribir de esa forma. Veamos el otro ejemplo. Veamos acá. El tiempo y la distancia recorrida por una persona que camina 80 metros por minuto. ¿Verdad? Vean, nosotros caminamos, eso está comprobado ya, que nosotros caminamos a razón de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Si yo recorro 1 metro por segundo, quiere decir que en 1 minuto recorro 60 metros. ¿Eso para quién es? Para una persona que mide 1,70, que tiene una estatura estándar, esa es la estatura estándar, 1,70, una estatura que se repite. La mayoría de personas miden 1,70. Sí, entonces, una persona que mide 1,70 camina a razón de 1 metro por segundo. Cada segundo recorre 1 metro. Un paso de una persona es de 1 metro, ¿verdad? Si nosotros lo vemos en el piso, serían 3 ladrillos. Del piso serían 3 ladrillos. Entonces, pero esta persona dice que no, que recorre 80 metros por minuto. Quiere decir que va caminando rápido o es una persona más alta y camina su zancada es más grande. ¿Verdad? Su zancada es más grande. Entonces, en 1 minuto recorre 80 metros. En 2 minutos recorre 160 metros. En 3 minutos recorre 240 metros. Entonces, ¿qué proporción puedo escribir yo? 1:80. O también puedo escribir 80. Acá. Puedo escribir 80:1. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Ahora, vamos a ver aquí. Tenemos la de un cuadrado, ¿verdad? Que si uno de sus lados mide 1 centímetro, su área va a ser 1 centímetro cuadrado. Si uno de sus lados mide 2 centímetros, su área va a ser 4 centímetros cuadrados. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que podría escribir ahí? No puedo escribir 1:1, 2:4, 3:9. ¿Cómo lo tendría que escribir ahí? Bien. Viendo estos ejercicios, lo dejo porque aún me quedan 3 minutos. Viendo estos ejercicios, yo me puedo ir hasta aquí. Ok. Dice, si dos cantidades X y Y se relacionan de tal forma que si la cantidad Y aumenta 2 veces, 3 veces, a medida que la cantidad X aumenta 2 veces, 3 veces, se dice que X y Y son directamente proporcionales. No sé si ustedes recuerdan la última clase cuando veíamos lo de inversamente proporcional. Sí. Inversamente proporcional era que si una subía, la otra bajaba. En este caso no. En este caso es que si una sube, la otra también sube. ¿Cuánto? La misma cantidad de veces. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en esta del cuadro que estamos viendo. Aquí aumentó, aquí es 1 y 1. Aquí aumentó 2 veces, su área aumenta 2 veces. Aquí era 1, aquí aumenta 3. Aquí aumentó 3 veces, su área aumenta 3 veces también. Porque el área es multiplicar los lados. 2 por 2, 4. 1 por 1, 1. Y si esto mide en 3, 3 por 3, 9. Entonces va a aumentar 3 veces, ¿verdad? A eso se refiere. Ahora, a eso se le llama directamente proporcionales, cuando ambos aumentan la misma cantidad de veces, ¿verdad? Se llama directamente proporcionales. Y aquí vemos lo de constante de proporcionalidad. ¿Qué es la constante de proporcionalidad? Es un número, ¿verdad? Que se va a repetir siempre. No un número que se va a multiplicar, que se va a repetir siempre. Aquí sería 1/3, aquí sería 1/2, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué? Porque eso representa cuántas veces va a cambiar su profundidad en ese caso que teníamos del ejercicio de la piscina, ¿verdad? De nuevo, siempre para la prueba trate por favor de leer esta parte. Antes de hacer la prueba, igual para la prueba van a tener tiempo para hacerlo. Creo que van a tener 1 o 2 días, pero traten de hacerlo esto. De leer bien la teoría y después pasar a los ejercicios. Si se van directamente a los ejercicios, se van a confundir. ¿Por qué? Porque este tema tiende a ser confuso. Y entonces hay que tomar bien en cuenta esto, la teoría que está ahí, ¿verdad? Bien. Sí necesito que ustedes repasen este libro, lean a conciencia estos libros, por favor. La ventaja que tienen, ¿cuál es? La ventaja que tienen es que estos libros trae ejercicio, trae ejemplos y después el ejercicio. O sea, ahí mismo, de un solo. No lo trae hasta el final, sino ahí mismo. Entonces sí tienen que leer estos libros y ponerse al día con las tareas, ¿verdad, Cintia? Sí. Tienen que ponerse al día con las tareas porque sí me debe varias y vamos ya a la segunda prueba. Y el examen está cerca. Quiere decir que en el examen va a venir máximo 1 o 2 temas, nada más. Nada va a ser un poquito más fácil, pero sí, pónganse al día, por favor, con las tareas para que no estén pendientes de eso y ya solo les toque estudiar.